Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Barreda, directora del Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación ProDetour. Y en nombre de las comisiones técnicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINCIT, CENACIT, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica a una edición más de esta serie de seminarios virtuales respondiendo a la crisis de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, de Guatemala. Asimismo, agradecemos la participación de los expertos que nos acompañan el día de hoy. El ingeniero Álvaro Osa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la licenciada Valesca Argueta, de la Universidad Galileo de Guatemala. En esta tarde estaremos presentando la conferencia Los desafíos de innovar, proteger y transferir en tiempos de crisis. Es importante mencionar que la conferencia está integrada por dos presentaciones, con una duración de media hora cada una. Tendremos un tiempo de 10 minutos al finalizar cada una de ellas para responder las preguntas de los participantes. Agradeceremos a los señores que deseen hacer sus preguntas, que nos puedan incluir el correo electrónico para poderles responder en caso de que no hubiera tiempo para ello. Les solicitamos utilizar la parte habilitada en la plataforma de Zoom para realizar sus preguntas. Los micrófonos permanecerán cerrados durante toda la conferencia, por lo que esa es la forma en que ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas. Pasamos entonces, sin más dilación, a introducir a nuestro primer disertante de esta tarde, quien estará presentando el tema Los desafíos de proteger y transferir en tiempos de crisis. El ingeniero Álvaro Osa. El ingeniero Osa es director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lidera los esfuerzos de investigación y desarrollo, propiedad intelectual y comercialización de los resultados de investigación de la Universidad Católica, miembro fundador de la Red de Gestores Tecnológicos de Universidades Chilenas. Es especialista en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica. Conferencista en diversos paneles, tanto nacionales como internacionales, columnista y escritor en diversos medios de comunicación. Ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y máster en Dirección de Empresas Tecnológicas de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España. El ingeniero Osa fue electo gestor tecnológico del año 2017, reconocimiento entregado por el gobierno de Chile por medio de Corfo. Recientemente ha sido designado comisionado en la Comisión Nacional de Acreditación en la calidad de profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de innovación. La Dirección de Transferencia y Desarrollo es la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica y ha sido reconocida como la mejor oficina de transferencia tecnológica de Chile en los años 2017, 2018 y 2019. Institución que más patentes ha presentado al año en Chile, ininterrumpidamente del año 2015 al 2019. Experiencia en el desarrollo comercial de empresas startups, dirección y gestión de programa de innovación al interior de empresas medianas y grandes, especializado en estrategia corporativa y es profesor en diferentes programas de formación en gestión de innovación tecnológica y emprendimiento
en diferentes regiones del país. Ingeniero Álvaro Osa, lo dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación y por sus amables palabras. Les agradezco también la invitación y poder contar y dialogar con ustedes desde esta experiencia desde Chile. En Chile, que son ya pasadas las 20 horas, así que tenemos 2 horas de diferencia. Estamos bien cercanos a ustedes, a Guatemala en particular, y quisiera presentar y dialogar precisamente sobre estos aspectos que son tan relevantes frente a esta gran pandemia mundial que estamos viviendo, que es precisamente la ciencia, la tecnología, la innovación y cómo eso se relaciona con los temas de transferencia tecnológica y propiedad intelectual que hoy día cobran cada día más sentido. Y quisiera partir la conversación con analizar el país, analizar Guatemala y cómo hoy día se encuentra en el contexto internacional. Este es el penúltimo reporte del ranking del World Economic Forum sobre competitividad y Guatemala se encuentra cercano a la posición 100 de 140 economías del mundo. Por lo tanto, por supuesto, tenemos desafíos, hay desafíos como país para seguir avanzando. Lo que quería mostrarles con esta lámina es que en este ranking se analizan 12 criterios que van desde acceso a educación primaria, salud, infraestructura, educación, y uno de los factores que se analizan tiene que ver con la capacidad de innovación que tienen los países. Y si ustedes se fijan en el gráfico que está más a la derecha, que marca el número 32, en el ámbito de innovación es donde el país se encuentra en la situación más desventajosa o en una posición peor, digamos, en comparación a los otros indicadores. Y esto significa que si queremos mejorar en la competitividad del país a nivel mundial, por supuesto que debemos avanzar en aquellos factores en donde estamos más atrás. Y uno de ellos es la innovación. Por lo tanto, la innovación no es solamente algo que respecta a un grupo de científicos, a las universidades o a alguna secretaría gubernamental en particular. Significa que esto nos debiese permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Si nosotros analizamos además el índice mundial de innovación del año 2018, podemos ver el mapa mundial. Y esto, lo que ven en colores más verdes, verdosos, son aquellos países que presentan mejores índices de innovación, como está bastante cargado el hemisferio norte, con ciertas excepciones en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Y los países que están más colorados, más rojos, indica que tienen un índice de innovación menor. Y si hacemos un zoom in a la zona del centro del Caribe, efectivamente hay un espacio todavía que tenemos tremendo de mejora en el país y es por eso que se hacen esfuerzos desde las universidades, desde las agencias gubernamentales, porque esto es parte del desafío que tenemos como país para seguir avanzando. Si vemos cómo se ha comportado el país en casi una década, demuestra que se ha mantenido bastante estable, no ha generado mejoras significativas y tampoco un empeoramiento en la posición del ranking. Pero eso no es una buena noticia, eso significa que nosotros debemos avanzar en estas materias, en poder mejorar nuestra posición, poder avanzar en temas de innovación. Y lo que quiero que discutamos hoy día tiene que ver precisamente en cómo lo conseguimos, cómo avanzamos en esto. Y cuál es el rol precisamente de la propiedad intelectual, de la transferencia tecnológica y en general de la innovación basada en ciencia para poder mejorar en estos indicadores. Lo que ustedes ven ahí es Gatorade, que probablemente muchos de ustedes la han consumido. Y Gatorade es un claro ejemplo de transferencia tecnológica. Fíjense que esta bebida isotónica fue creada por la Universidad de Florida en Estados Unidos
Y lo que hacía, o lo que sigue haciendo después de varias décadas, es que reponía rápidamente el líquido corporal de los jugadores de fútbol americanos, particularmente del equipo de la Universidad de Florida, los Florida Gators. Y esta innovación ocurre gracias a un investigador de esta universidad, que es el doctor Robert Cade, por eso el nombre de Gatorade. Gators por el nombre del equipo de fútbol americano y Cade por el apellido del doctor Robert Cade. Y es bien interesante esta historia porque cuando el doctor Robert Cade aún no cumplía 40 años, era un médico joven, nefrólogo en particular, y además era un excelente científico. Y lo que ocurre es que el entrenador del equipo de fútbol americano se acerca a este científico, a este médico, y le comenta que tenía un problema con sus jugadores, que después de jugar, ellos no podían orinar. Ese era su gran problema. Y resulta que el investigador Robert Cade empieza a analizar qué es lo que había pasado y descubrió que los jugadores de fútbol americano pierden hasta 8 kilos después de un partido que dura aproximadamente 3 horas. Y lo que descubre ahí es que cerca del 95% de lo que pierden es líquido. Por lo tanto, se respondía esta duda, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que el doctor Cade, junto a otros científicos, a Dana Shiris, a James Free, a Alejandro de Quesada, empezaron a desarrollar esta bebida que permitía rehidratar rápidamente a los jugadores. Relataba la historia, recuerdo haber estado en Florida cuando me contaban esto, que el sabor que tenía Gatorade tenía sabor a muchos químicos y que casi hacía vomitar a los jugadores. Y lo que ocurre es que la esposa del doctor Quedo, al menos eso relata la historia, es que le sugiere que la añade sabor a limón o gotitas de limón, y con eso se mejora. Y efectivamente, así fue como pasó. Y al año siguiente, entonces empezaron y esto estamos hablando de los años 60, mediados de la década del 60, del 65, y ahí empezó a comercializarse esta bebida. Y una de las cosas que se resulta muy interesante es que en uno de los campeonatos, y en uno de los partidos cuando jugaban contra Georgia Tech, efectivamente pierde el equipo de Georgia Tech 27-12, o sea, como decimos en Chile, es una paliza, ganaron, pero por un marcador muy, muy diferente. Y lo que ocurrió fue que hubo unas declaraciones del entrenador del equipo de Georgia Tech que dijo: nosotros no teníamos Gatorade, eso hizo la diferencia. Y solo esa frase hizo que se hiciera mundialmente famosa. Hoy día esta bebida isotónica se comercializa en más de 55 países del mundo. Y lo que ocurrió fue que un desarrollo científico, producto de una necesidad particular, se transformó en un producto que hoy día, por supuesto, permite la rehidratación de los jugadores, pero también este tipo de bebida puede salvar vidas, permite la rehidratación, existen bebidas incluso para niños cuando están deshidratados. Entonces, yo le diría que Gatorade es un claro ejemplo de cómo desde soluciones científicas, tecnológicas, podemos llegar a solucionar un problema real de la industria. Otro de los ejemplos clásicos de la transferencia tecnológica tiene que ver con los tomates cherry. Los tomates cherry no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen. Se habla de que provienen de la zona precisamente de México, Guatemala, otros hablan de los griegos, pero lo que sí es cierto y que hay poca duda es que en los años 70, el dueño de una tienda inglesa que todavía existe, que es Mark and Spencer, le pidió a ciertos científicos israelíes poder producir un producto que fuese un tomate que tuviese mayor duración o larga duración. Estamos hablando de hace 50 años atrás, cuando las cadenas de frío y otros sistemas todavía no eran tan accesibles como hoy. Y aquí lo que se hace es que los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén empiezan a desarrollar estas semillas que se transformaron en un producto de un tomate pequeño, mucho más sabroso y que además tenía mayor durabilidad. Hoy día lo que ocurre es que Israel produce más del 10% o tiene el mercado el 10% del mercado mundial de tomates cherry. Nuevamente, científicos por una necesidad, ¿no es cierto?, desarrollan un producto que hoy día todos, la mayoría de nosotros comen.
Y el último ejemplo que les quiero contar tiene que ver con estos dispositivos que ven ahí. Son unos dispositivos antisísmicos. Estos los desarrollamos en Chile, en la Universidad Católica, porque precisamente nuestros países están en la costa pacífico donde es altamente sísmica. Y aquí un investigador que es actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Berkeley a mediados de los años 90, en donde efectivamente existe la falla de San Andrés. Y el profesor, que se llama Juan Carlos de la Hiera, viendo lo que ocurría allá, dijo, bueno, ¿cómo no podemos desarrollar o cómo podríamos desarrollar ciertas soluciones en Chile? ¿Por qué estamos con problemáticas similares? Partió haciendo investigaciones básicas, luego continuó con investigaciones aplicadas. El año 2003 conformó una empresa denominada, un spin-off de la universidad denominada Sirve, y empezó a desarrollar múltiples productos. Hoy día tiene alrededor de 40 o 50 patentes en distintas partes del mundo, y no solo están instalados en Chile, sino que también en otros países con pruebas como en Perú y Nueva Zelanda. Entonces, lo que les quiero plantear con estos ejemplos, probablemente a varios de ustedes se les hacen familiares, es que estamos hablando de ciencia y tecnología que resuelve problemas de la sociedad, problemas del mercado, que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Y hacia eso es donde debemos avanzar. Para poder conseguir esto es que es tan relevante la transferencia tecnológica. Y vamos a entender la transferencia tecnológica como un proceso, con un proceso en donde un grupo de personas especializadas, expertas, gestionan estos ciertos resultados de investigación para que precisamente puedan llegar al mercado, puedan llegar a la sociedad, transformados en bienes o transformados en servicios, con el objetivo entonces de mejorar la calidad de vida de las personas. Y estos bienes o servicios pueden ser mejora de lo existente o también pueden ser nuevos. Entonces, cuando hablemos de transferencia tecnológica, vamos a estar hablando del proceso de trasladar resultados de investigación transformados en bienes y productos al mercado y a la sociedad. Ahora, lo que somos ingenieros y nos gustan los procesos y somos estructurados y etcétera, nos gustaría pensar que el proceso no es como se ve acá, que el proceso es una cajita y luego se pasa a otra bien estructurada, pero lamentablemente o afortunadamente el proceso de transferencia tecnológica se asimila mucho más a una cantidad de cables enredados, porque no es un proceso lineal. Debemos estar atentos a cómo evolucionan los desarrollos, debemos estar atentos a cómo están reguladas las cosas, los temas normativos, cómo evoluciona el mercado también. Entonces, este proceso que quisiéramos que fuera como cualquier proceso tecnológico tradicional, digamos, tiene que ver más bien con un proceso más enredado. Y eso es importante que lo entendamos para poder gestionarlo. También es importante destacar en esto, es que es un proceso bastante riesgoso. Estos son datos de hace más o menos una década que lamentablemente no han evolucionado mucho, y habla de un ranking que se hizo en Estados Unidos, en donde se habla de cada 3.000 ideas. De cada 3.000 ideas, una tiene éxito en el mercado. Es decir, para que Gatorade fuera una de estos éxitos en el mercado, estuvo dentro de un pool de unas 3.000 ideas que estaban rondando en distintas partes del mundo. Cuando hablamos de ideas, es simplemente eso, la concepción, ¿no? Luego, cuando lo empezamos a materializar, probablemente en un proyecto o algo, se está hablando de 300, es decir, de algún proyecto materializado de 300, uno de ellos va a ser exitoso. O de 125 proyectos ejecutándose, uno de esos va a ser exitoso. Entonces, lo que les quiero plantear con esto es que efectivamente es un proceso de alto riesgo, que no es fácil, por lo tanto se requiere un incentivo importante del Estado, y es por eso que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, agencias gubernamentales, son tan relevantes en este proceso. Debido a que es tan riesgoso, se requiere un apoyo estatal, por supuesto, una participación de la industria, que en nuestros países no es tan cercano, son más lejanos, no están muy disponibles a correr el riesgo, pero es muy necesario. Y también del rol de científicos y científicas para que esto pueda evolucionar. Pero como cualquier cosa que es altamente riesgosa, también
la apuesta es a que tenga retornos altos. Y cuando hablo de retornos altos, no me refiero necesariamente a retornos financieros, que por supuesto que todos los esperamos de una u otra forma. Me refiero a que los retornos en salvar vidas, en poder dar acceso a agua potable, en poder mejorar los transportes públicos, es decir, que tengan retornos tanto sociales como financieros, se apuesta a que sean mucho más altos porque los riesgos a su vez son mucho más altos. Entonces, cuando vemos las cifras anteriores y decimos que el proceso de transferencia tecnológica no es lineal y sino es más bien complejo, cuando decimos que de 3.000 ideas, solo una de ellas va a ser exitosa, o al menos eso dicen las estadísticas. Entonces, ¿por qué deberíamos meternos en esto? La respuesta es muy simple, porque los beneficios que se pueden obtener de llevar soluciones, de llevar resultados de investigación transformados en bienes y servicios al mercado y a la sociedad, son muy altos. Y uno de los aspectos que son centrales, y lo vamos a discutir más en detalle en la siguiente presentación, tiene que ver con los aspectos de propiedad intelectual. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, la propiedad intelectual es fundamental, porque la ciencia, la tecnología, las investigaciones son resultados del intelecto humano. Y precisamente la propiedad intelectual lo que busca y lo que persigue, y más bien lo que es, son derechos legales que entrega un Estado en particular. Esto es país por país o economía por economía. Se habla de Estado, ¿no es cierto? Cada Estado entrega derechos legales que protege precisamente el concepto de creaciones intelectuales humanas. Y aquí me detengo un minuto. Lo que hoy día reconoce la propiedad intelectual son las creaciones intelectuales humanas. Entonces, uno de los grandes dudas que surgen en el camino es, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Los resultados de la inteligencia artificial se puede proteger por propiedad intelectual? Y hoy día existen grandes debates a nivel mundial, hemos participado en diversas conferencias en distintas partes del mundo para ver cómo regularlo. Hoy día no está del todo acordado a nivel internacional, pero eventualmente vamos a avanzar a eso y que incluso la inteligencia artificial vaya a poder ser reconocida con ciertos derechos. Habrá que ver. Pero por lo pronto lo que se reconoce es estas creaciones intelectuales. De todas estas creaciones, entonces estamos hablando desde patentes de invención, varios de los ejemplos que les di recientemente, obras literarias, obras científicas, artísticas, en fin, todo eso envuelve la propiedad intelectual. Y esto es relevante porque la propiedad intelectual, cuando estamos hablando de resultados de investigación, lo que hace es poder entregar reglas claras, es decir, se demuestra de quién es el autor, si se puede autorizar o eventualmente evitar autorizar un tercero el uso. Se reconoce el trabajo intelectual de los científicos y de las científicas en esto. Por supuesto, lo que se persigue es poder disponibilizar mucha información para poder hacer que otros puedan hacer uso de esta tecnología, y una de las grandes cosas es poder incentivar y difundir la innovación y la creatividad. Ahora también genera valor para un potencial negocio. Ordena las condiciones, disminuye los competidores y, por supuesto, se permite esta transacción comercial entre universidades y centros científicos y empresas. Uno de los puntos que me gustaría reforzar también hoy es que con respecto a la propiedad intelectual, las ideas no se protegen. O dicho de una forma más provocativa, las ideas no tienen ningún valor. Ante los ojos de la propiedad intelectual, la materialización de una idea es lo que se puede proteger. Es decir, si yo les pidiera que cerraran los ojos y que pensaran en una playa con un horizonte, un sol y unas gaviotas, probablemente todos los que están acá, si yo les pidiera que lo dibujaran, tendríamos dibujos distintos. Lo que se puede proteger es cada uno de esos dibujos. Lo que no se puede proteger es la idea que yo les di del dibujo. Porque si yo pudiera proteger una idea de un mar con un horizonte, con unas gaviotas en la playa, significa que nadie más en el mundo pudiese dibujar algo como eso. Entonces, lo que les quiero plantear es que las ideas en sí no se protegen, por lo tanto yo los invito a compartir sus ideas, a poder interactuar con otros, por supuesto aquella información que no sea confidencial. En las preguntas, si quieren, podemos discutir sobre eso. Sí es importante proteger la materialización de esas ideas.
Sin entrar mucho en detalle, solo destacar que existen dos ámbitos, la propiedad y el derecho de autor, y en ese sentido, estos factores van a ser claves para poder avanzar en innovación en lo que estamos viviendo hoy, que es una catástrofe mundial, que es una pandemia que nos tiene a varios países recluidos en nuestras casas. Yo llevo aproximadamente 120 días sin salir de mi casa. Y afortunadamente tengo la capacidad de trabajar desde mi casa y tengo la capacidad de poder recibir un salario como el que recibo. Sin embargo, hay otros que no y deben salir a trabajar. Los contagios son tremendos y los perjuicios para cada uno de nuestros países han sido tremendos. Y en ese sentido, entonces, es que hemos avanzado desde la ciencia y la tecnología, y les quiero dar 2 o 3 ejemplos para terminar. Lo que hicimos desde la Universidad Católica y en cooperación con el sector privado fue desarrollar un autobús que recorre distintos lugares de la ciudad para poder hacer mayores testeos. Y con esto se hizo un diseño en particular que puede ser protegido intelectualmente con ciertas normas. Y hoy día, ciencia que se desarrolla en la universidad está al servicio, ¿no es cierto?, de poder aumentar los testeos y mejorar la trazabilidad. Otro de los desarrollos que hicimos desde la Universidad Católica, hoy día está disponible en el mercado, son unos test rápidos olfativos. Una de las cosas que hace el coronavirus es que hace que pierdan el gusto y el olfato las personas que están contagiadas, incluso aquellas asintomáticas. Por lo tanto, a través de un test que hoy día se está implementando en el mercado, haciendo ciertas pruebas permite rápidamente generar diagnósticos con cierto grado de error, pero poder hacerlo de forma más fácil. Otro ejemplo de científicos son ingenieros de la facultad y de un centro que se llama de Sabores y Aromas, que desarrollaron este test olfativo para poder hacer esta detección más rápida. Y también, por supuesto, desde las universidades, centros científicos se han desarrollado distintos dispositivos de protección, máscaras faciales, y esto además a través de productos que han sido liberados intelectualmente. Y hay patentes que se han liberado y nos han permitido generar esto. Y finalmente, hoy día estamos desarrollando desde Chile una vacuna contra el COVID. Llevamos ya 4 prototipos de vacunas probados y testeados en fase preclínica. Estamos prácticamente algunas horas de firmar con una empresa china el desarrollo de las vacunas que están desarrollando allá, y vamos a hacer la fase clínica en Chile. Por lo tanto, esto es un ejemplo claro de ciencia, de tecnología que se desarrolla desde Chile. Así que, doctora Lucía, quisiera agradecerle el tiempo, les dejo también ahí mis contactos y encantado de poder responder todas las preguntas que tengan. Gracias, Álvaro. Sí, definitivamente tenemos varias preguntas. Voy a comenzar a plantearte la primera, que dice: para tener éxito en una transferencia o servicio, a servicio o bienes, ¿qué nivel de industrialización se espera que tenga un país y qué necesidad tenemos de tener investigación básica con doctorados bien estructurados? Doctora, ¿vamos respondiendo las preguntas de uno o me hace varias y yo las respondo, como usted prefiera? Quiera, Álvaro, vaya respondiéndolas. Perfecto. Es bien interesante esta pregunta. Yo les diría que existen 2 tipos de innovación a estas alturas. Una, la innovación basada en ciencia, y otra, si quieren, la innovación más tradicional. La transferencia tecnológica está mucho más vinculada a la innovación basada en ciencia. Por lo tanto, generar científicos en los países es sumamente relevante. Poder formar
hablamos de capital humano avanzado, es tremendamente relevante. La formación de doctores es altamente relevante. Entonces, primero, toda esta capa de científicos y científicas y la formación de ellos es muy relevante. Hay países que incentivan mucho, que tienen becas para estudiar en el extranjero, que lo que hacen es precisamente generar este capital humano. Los desarrollos se pueden transferir al mercado en distintos estados. Es decir, una vacuna como la que les mostré, la vamos a transferir al mercado antes que terminen sus estudios de fases clínicas, es decir, cuando le falten aún 3 o 4 o 5 años para llegar al mercado. Versus otras como un software, en general se transfieren ya terminado. Entonces, va a depender del tipo de desarrollo, cuál va a ser el mejor momento para poder transferir. Doctora. Bien, aquí hay una pregunta, pero está compuesta por varias a la vez. Dice, ¿cómo estar al nivel de desarrollo tecnológico de los países poderosos? ¿Cuál sería la mejor forma de tener éxito pensando en tanta competencia desigual de los países subdesarrollados y los países desarrollados? ¿Cómo conseguir, que las instituciones como las universidades vean una inversión en el desarrollo tecnológico y participen en los procesos de protección? Gracias. Bueno, muy interesante. A ver, quisiera decirle que esto es posible. Chile hace 20 años atrás no era lo que es hoy, era un país, y hace 30 años atrás un país subdesarrollado, básicamente, incluso hace quizás 2 décadas atrás. En temas de innovación, hace 2 décadas no existíamos, no habíamos hecho absolutamente nada y pudimos salir adelante. Por lo tanto, lo que les quiero decir que esto no, la innovación, la ciencia, la tecnología, la transferencia tecnológica no es propiedad exclusiva de países desarrollados o grandes países. Desde los países pequeños, incluso los que estamos aislados probablemente del mundo por la cordillera de los Andes y por el Pacífico, o Guatemala, que está en el centro del país, con ciertos, ¿no es cierto?, entornos que no facilitan la innovación, es posible hacerlo. Ahora, ¿esto cómo se hace? Mis recomendaciones son, espero, bastante prácticas. Primero, hay que conseguir casos de éxitos en el corto plazo, es decir, ver cuáles son las ventajas que tiene Guatemala o el país, ¿no es cierto?, que estamos pensando, en qué es mejor, en dónde tenemos capacidad y concentrar mucho esfuerzo en eso, porque cuando obtengamos los primeros resultados nos van a empezar a creer que es posible en otras cosas. Entonces, espero con eso más o menos responder las primeras 2 preguntas. Sin ser país desarrollado, podemos hacerlo concentrando los esfuerzos en donde somos mejores. Absoluta vinculación universidad, empresa, Estado. En Chile, no sé cómo es en Guatemala, la vinculación empresarial es muy baja, no es muy fuerte. Por lo tanto, nos cuesta tremendamente eso. Pero las universidades, y con esto paso a la siguiente pregunta, hacemos esfuerzos, por ejemplo, de vincularnos con nuestros exalumnos que tienen cierta sensibilidad. Yo les diría que la única posibilidad de que las universidades se metan francamente en esto es que las máximas autoridades de la universidad estén absolutamente convencidos de que esto es relevante. Siempre le digo, a nosotros nos toca mucho asesorar distintas oficinas de transferencia, distintas universidades en varias partes de Latinoamérica, Centroamérica, y siempre les decimos, para poder obtener éxito necesitamos que el Big Boss, que será el rector, la junta directiva, dependiendo de la dinámica organizacional de cada institución, esté absolutamente convencido que esto es relevante. Da lo mismo cuanto sepa, solo es importante que esté convencido. Y si no está convencido, tenemos 2 caminos. Uno, hacer los esfuerzos por convencerlo, y ya les cuento cómo. O 2, buscarnos otro trabajo. Porque si nosotros estamos haciendo esfuerzos por algo en donde las autoridades no están convencidas, va a ser tremendamente difícil. ¿Cómo convencemos a nuestras autoridades? Nosotros en Chile teníamos hace 15 años atrás autoridades que no creían en esto y hoy día han cambiado. Por ejemplo, lo que hacíamos era llevar a los rectores, a los decision makers, a giras tecnológicas que vieran cómo se hacía en otros países. En general, lo que hacíamos no era crearle nuevas agendas, sino que aprovechamos las visitas que ellos ya tenían, tradicionalmente visitan, viajan, reciben invitados,
Y ahí poníamos el tema, ¿no es cierto? Vincularlo con su actividad diaria. Y lo otro que hacíamos, que muchas veces los rectores habían hecho estudios, posgrados, etcétera, en el extranjero. Entonces les mostramos a aquellas universidades que ellos ya conocían cómo habían avanzado en innovación. Entonces, hay formas de sensibilizar. Después podemos tener mis datos ahí, yo les puedo contar luego por mail más detalles, pero quiero decir que para que las universidades avancen, las autoridades tienen que estar absolutamente convencidos de que esto es relevante. Doctora. Aquí hay otra pregunta que está relacionada también con el apoyo a la comunidad científica. ¿Qué tipo de apoyo se le dio a la comunidad científica para que generen más innovación? Por ejemplo, becas académicas, postdoctorados. Esa es una excelente pregunta. Otro de los factores que son muy relevantes en esto es poder generar incentivos. Ustedes saben que las personas funcionamos por incentivos y por castigos. Yo tengo una hija de 4 años y otra hija de 3 años, por lo tanto he aprendido mucho de esto, de los incentivos y los castigos. Espero estar más vinculado a los incentivos. Y aquí con la comunidad científica pasa exactamente lo mismo. En las universidades, nosotros lo que hacemos es pedirle a los científicos que publiquen o que se dediquen a hacer ciencia fundamental, que muchas veces está desligada de la innovación. Por lo tanto, las instituciones, el Estado, las secretarías nacionales, nosotros Ciencia y Tecnología, deben avanzar también en generar incentivos para que los investigadores se movilicen en estas materias. ¿Qué tipo de incentivos existen? Por ejemplo, fondos para investigar, en donde incluso se puedan generar ciertos complementos de salarios para los mismos investigadores. O que las universidades puedan liberarles horas de hacer clases y que algunas de esas horas las puedan destinar a investigar. O un incentivo que para nosotros resultó tremendamente fácil, y aquí también les quisiera dar una idea más práctica. Desde hace 10 años nosotros empezamos a celebrar el Día de la Transferencia Tecnológica y la Propiedad Intelectual, en mayo de cada año. Y lo que hacemos es, una vez al año, reconocer a los investigadores que más habían avanzado en esta materia. Y lo que hacemos es que el rector de la universidad le entrega un reconocimiento, un diploma. Y fíjense que muchos investigadores esperan poder recibir este reconocimiento, por supuesto de manos de la máxima autoridad, pero un reconocimiento de la universidad. Por lo tanto, no es tan difícil entregar incentivos. También un diploma que los costos es básicamente hacer una ceremonia, es decir, costos bastante marginales, nos permiten movilizarnos. Entonces, el tema de los incentivos es muy relevante para los científicos y las científicas para avanzar en esto. Doctora. Le voy a lanzar 2 preguntas que hay por acá para que las vayamos contestando juntas, porque yo creo que van a ser las últimas 2 por cuestiones de tiempo. Una dice, ¿hay alguna política en Chile para que los inventos relacionados con COVID-19 sean libres con relación a la propiedad intelectual? Esa sería una. Y la otra dice, ¿cuántas de las patentes registradas por la Universidad Católica o por Chile en general corresponden a solicitudes de patente en el exterior? Gracias. Perfecto. Sí, en Chile existen políticas para poder, hacer uso, digamos, de ciertas patentes de invención bajo ciertas circunstancias. Son una suerte de licencias obligatorias que tienen que cumplir ciertas condiciones, es decir, en estados de catástrofe o de emergencia nacional, como la que está ocurriendo hoy día, el Estado pudiese generar una suerte de expropiación de esta propiedad intelectual y poder liberarla. Entonces, no es que sea por cualquier razón o en cualquier motivo, pero es posible. No existe una normativa particular para los casos de la pandemia actual, pero es muy usual que en países que han desarrollado política de propiedad intelectual robusta, digamos, interesante, se genere esto, de que el Estado puede en algún minuto hacer uso de sus patentes. Yo creo que se puede mejorar. Yo creo que efectivamente el Estado en situaciones complejas debería tener la posibilidad de poder hacerlo. Con respecto a las patentes nacionales e internacionales, es un muy buen punto, probablemente lo vamos a conversar en detalle más adelante, pero las patentes es importante solicitarlas en aquellos países que son relevantes, y relevantes son en 2 motivos, que es donde se va a comercializar de todas maneras y también donde se va a producir.
Entonces, lo que ocurre en el caso de la Universidad Católica es que 2/3, cerca del 70% del total de las patentes, las solicitamos fuera de Chile. Es decir, solo un 30-32% de las patentes son solicitadas en el país porque entendemos que los mercados están en otros lados. Chile es un país muy pequeño con mercados muy pequeños, Lucía. Muchas gracias, ingeniero Álvaro Osa. No nos resta más que agradecerle por tan interesante presentación y por darnos una probadita de los ingredientes secretos de la salsa chilena para ser un referente de innovación a nivel latinoamericano. Así que agradecemos mucho su presentación del día de hoy e inmediatamente me permito introducir a nuestra segunda y última disertante de esta tarde, quien estará presentando el tema innovación, propiedad intelectual en situaciones de emergencia. La licenciada Valesca Argueta. La licenciada Argueta es química farmacéutica y máster en productividad en ciencias de la salud. Es coordinadora del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de CATI Galileo. Es docente de la Universidad Galileo de Guatemala en los cursos de Química General, Química Inorgánica, Química para Ingeniería, Química Medicinal, Análisis Químico y Bioequivalencia. Trabajó como examinadora de patentes de invención en el registro de la propiedad intelectual. Se ha formado en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cursos de propiedad intelectual como búsqueda de información sobre patentes, redacción de patentes, especialista en patentes, servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, pautas para el examen de patentes farmacéuticas para la salud, curso de la Organización Mundial de Comercio, taller regional de acuerdos sobre los ADPIC y salud pública, Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, apreciación de la novedad y la actividad inventiva en examen de patentes, gestión y evaluación de patentes. Adicionalmente, ha recibido cursos de especialización en transferencia de tecnología en la Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas en Israel, en el curso de Innovación Abierta y Herramienta de Propiedad Intelectual, formación sobre procedimientos coordinados para la búsqueda y el examen de patentes, examen de patentes de invención que involucran conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Agradecemos esta noche la participación de la licenciada Argueta y la dejo en el uso de la palabra. Gracias, Valesca. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Es para mí pues un gusto poder acompañarlos el día de hoy y platicarles un poquito sobre la innovación. ¿Qué es la innovación, verdad? Propiedad intelectual y cómo actúa y cómo este sistema de protección mundial nos puede ayudar en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, para empezar, pues vamos a platicar un poquito de qué es innovación, aunque ya la presentación que nos dieron anteriormente nos dieron muy buenos ejemplos. Quiero hacer algún pequeño recorrido. Para empezar, ¿verdad? Innovar significa que yo voy a tengo un problema, ¿verdad? O sea, cualquier problema que a mí se me presente, si yo doy una solución inventiva a ese problema, entonces estoy innovando, ¿verdad? Si mi solución es una solución inventiva, entonces ese problema, la solución, la respuesta que yo le dé a ese problema va a ser una innovación, ¿verdad? Pero el requisito realmente es que yo pueda generar valor. Si yo genero valor de la solución que le di a ese problema, entonces estoy innovando. Bueno, entonces nos podemos preguntar, ¿y qué problemas? De todo tipo, cualquier tipo de problema al cual yo le presente una solución inventiva, pues eso ya se llama innovar. Aquí les presento algunas de los
por ejemplo, diferentes tipos de innovaciones que podríamos tener. Si yo vendo un bien o un servicio que muchas personas lo están ofreciendo, es muy importante que yo lo reconozca con una marca. Imagínense que yo quiero comprar jalea y pues solo la conozco como la jalea pues que venden de fresa, ¿verdad? Que es una marca descriptiva. Entonces no voy a saber cuál es la jalea que realmente me gustó. Especialmente cuando yo estoy ofreciendo un bien o un servicio que es idéntico, es indispensable que yo lo proteja con una marca. Ese es el primer tipo de protección que yo puedo tener de propiedad intelectual. Otro tipo, bueno, las marcas, para empezar, ya les dije, el primer requisito es que sea distintiva, ¿verdad? Que no sea una marca genérica, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a vender mascarillas, marca mascarillas, o mascarillas N95, ¿verdad? Que esa no puede ser una marca, porque el N95 está refiriendo a una característica técnica. Entonces, tengo que ponerle una marca que sea distintiva para ese bien o ese servicio. Luego vienen, por ejemplo, los diseños industriales, que puede ser que simplemente es la apariencia exterior que se le da a un producto. Y como ustedes pueden ver acá, estamos hablando de mascarillas y tenemos apariencias únicas, ¿verdad? Distintivas. Si estas apariencias, si este diseño es nuevo, que ese es el requisito para un diseño, ¿verdad? Entonces se puede solicitar una protección de diseño industrial que dura 10 años y se puede renovar por 5 años más. Una ventaja que tienen también los diseños es que tiene una protección sin necesidad de registro en los primeros 3 años, ¿sí? Pero se debe solicitar el registro en esos 3 años. El siguiente, digamos, como nivel, vamos aumentando en nivel, sería un modelo de utilidad. Y aquí les puse un ejemplo de una mascarilla, pues que todos conocemos ya las mascarillas. Una mascarilla no sería innovadora, no sería nueva, pero esta mascarilla tiene algo, una característica técnica que la hace diferente y que tiene un efecto técnico, ¿verdad? Estas mascarillas, si ustedes las vieron, nos permiten pues comunicarnos con personas que tienen alguna discapacidad auditiva, ¿verdad? Porque permiten leer los labios. Entonces, este sería un modelo de utilidad. El modelo de utilidad se protege por 10 años, ¿verdad? Y tiene la característica de que tiene que ser nuevo, o sea, que sea la primera vez que surge al mercado, ¿verdad? Y también la característica de que tiene que tener algún efecto técnico, o sea, que un cambio en la disposición de un producto le dé algún efecto técnico. Y por último, en el nivel más alto están las patentes de invención. De hecho, a los modelos de utilidad les decimos las patentes chiquitas, pero el más alto de todos es una patente de invención. Entonces, si ante ese problema que les mencionaba anteriormente, ustedes se proponen o buscan una solución inventiva que a nadie más se le ha ocurrido, entonces ahí tenemos una patente. Por ejemplo, esta mascarilla que ustedes ven ahí contiene un filtro, ¿verdad? En la parte de los oídos hay un filtro del aire que mantiene el aire filtrado, ¿verdad? Y dependiendo de la calidad de ese filtro, así va a ser la calidad del aire que yo puedo respirar. Sabemos que para detener el coronavirus necesitamos un filtro de calidad EPA, ¿verdad? Entonces, si tiene esa calidad, entonces yo podría utilizar esta mascarilla con total confianza de que estoy utilizando aire filtrado, que va a ser puro, ¿verdad? Entonces, este sería una patente de invención. La patente de invención, además de ser nueva, tiene que cumplir con un nivel inventivo. Y ese nivel inventivo simplemente es que la solución que yo estoy proponiendo, ¿se recuerdan a ese problema? Sea una solución que realmente esté aportando algo al estado de la técnica y que sea novedoso e inventivo. Bueno, entonces, si yo tengo una innovación, lo primero que debo hacer es protegerlo, porque si no la protejo, entonces estoy dejando que cualquier persona la pueda utilizar, ¿verdad? Por eso estamos hablando de propiedad intelectual. Si no lo protejo, usar una marca por 10 años no me pertenece, ¿verdad? Simplemente estoy usando una marca que alguien más la puede solicitar o que en algún momento pues ya pertenezca a alguien más. Entonces, para que me pertenezca, para que sea mi propiedad, yo tengo que solicitar ese registro. Las innovaciones tienen que ser nuevas y resolver un problema. Ahora, ¿cómo hago ese tipo de protección? Bueno, pues ya dijimos que la propiedad intelectual no puede ser igual para todos, sino que tiene diferentes figuras. El miedo que nosotros tenemos, y eso es la mayoría, ¿verdad? Aquí los guatemaltecos sabemos que si dejamos algo mal parado, pues se lo van a robar, ¿verdad? Entonces tenemos una idea, ¿verdad? Como ya nos explicó, las ideas como tal no son objeto de patente, ¿verdad? A menos que ya se haya materializado. Pero lo que ocurre muchas veces es que yo publico esa idea o publico ya mi invento, ¿verdad?
actualmente los jóvenes pues todo lo ponen en las redes sociales, ¿verdad? Y publicar, ¿qué significa? Publicar significa se lo regalé al público, ¿verdad? Ya no me pertenece, ya no tengo propiedad sobre lo que yo publiqué. Entonces esa es la diferencia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues alguien más listo lo va a ver, me lo va a robar y va a lucrar con eso que yo creé, ¿verdad? Yo le di la idea, yo lo hice, yo lo publiqué. Entonces los beneficiarios van a ser personas que son totalmente ajenas a mí. Y esto, pues cuando llegue al mercado, yo jamás voy a ver un retorno de la inversión que yo hice en esa idea. Por eso es que la propiedad intelectual es tan importante, porque es como ese candado. Para si yo pongo esa llave, entonces todo lo que yo haya hecho, creado a partir de mi creatividad, ¿verdad? Yo lo voy a proteger y entonces para llevar al mercado y que después ese mercado me regrese a mí con utilidades o regalías, ¿verdad? Pues esa es la figura que todos queremos. Como ya nos dijeron, Guatemala tenemos muy baja cultura en protección, ¿verdad? Y eso es lo importante que tenemos que recalcar ahorita, que todo lo que hacemos lo tenemos que proteger. Como les digo, no todo se protege igual, hay marcas, hay diseños, hay patentes, pero sí tenemos que buscar alguna figura que nos permita evitar este robo, ¿verdad? Y que realmente regrese a nosotros lo que a nosotros nos ha costado invertir. Ahora, ¿cuál es el objetivo en sí de la propiedad intelectual? Miren que la propiedad intelectual es realmente establecer ese equilibrio, ¿verdad? Es un equilibrio entre los intereses particulares, o sea, míos del inventor, lo que a mí me pertenece, y el interés del público, ¿verdad? Y es un equilibrio muy delicado. Entonces, el Estado me va a otorgar a mí una patente, ¿verdad? En un territorio determinado, como ya había dicho Álvaro, ¿verdad? No va a ser en todo el mundo. Sí, lo puedo solicitar a nivel mundial, pero no es patente mundial. También por un tiempo limitado, ¿verdad? Les dije, los diseños 10 años, los modelos de utilidad 10 años y las patentes de invención 20 años. Y la protección es exclusiva, es decir, que nadie más la puede usar. Y equilibrarlo con el interés del público, ¿verdad? Por ejemplo, que, bueno, a mí me interesa producir medicamentos genéricos, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuándo van a ser esos genéricos? Cuando haya vencido la patente. O también puedo utilizar una patente, ¿verdad? Con fines de investigación o de educación. Entonces, es equilibrar, ¿verdad? Los intereses particulares de los intereses públicos. ¿Y por qué? Porque el gobierno reconoce el esfuerzo y reconoce todo lo que le llevó al inventor llegar a ese invento. Y esa es la manera de retribuirle a este inventor. Esto es clave para fomentar la innovación. Si yo le digo a un inventor, no, a usted se le ocurrió, bueno, pues ahora nos pertenece a todos, entonces no va a tener ninguna motivación de protegerlo porque no va a tener ninguna retribución, ¿sí? Ese es el equilibrio que tiene que manejar la propiedad intelectual. Bueno, ¿y cómo transfiero? Depende. Si son derechos de autor, yo puedo hacer una sesión de derechos patrimoniales, ¿verdad? Aquí se incluyen libros, software, obras musicables, obras literarias. Si estoy hablando de signos distintivos, como son las marcas, las señales de publicidad, las denominaciones geográficas de origen, yo puedo dar franquicias. Perdón, no les dije, derecho de autor, puedo dar una cesión de los derechos patrimoniales. El derecho moral nunca se pierde, pero el derecho patrimonial sí lo puedo ceder. ¿Y qué es ese derecho patrimonial? Son el derecho a la reproducción, por ejemplo, el derecho a la copia. Ahora, los signos distintivos, yo puedo otorgar una franquicia, ¿verdad? Y entonces, aquí en Guatemala hay muchas franquicias que funcionan bajo este modelo, ¿verdad? Yo ya tengo un negocio que tiene un sistema ya aprobado, ¿verdad? Y doy mi marca, permito que otra persona use mi marca. Obviamente, para poder dar una franquicia, esa marca me tiene que pertenecer. Yo tengo que ser el propietario de esa marca. Y la propiedad industrial, que son, por ejemplo, los diseños industriales, los modelos y las patentes, y también los secretos empresariales, yo los puedo otorgar o transferir con una licencia. Pero muy importante, si yo no tengo ese título que diga que es de mi propiedad, no tengo nada que transferir. Entonces, primero necesito tener esa protección para poder otorgar una licencia, ¿sí? Bueno, aquí les hice una búsqueda. Este es Patent Scope y en una parte está acá abajo, no sé si no se alcanza a ver muy bien, pero hay un campo. Únicamente marqué ese campito que dice la tecnología que esté disponible para licencias. La transferencia de tecnología va en dos vías. Yo puedo ofrecer lo que yo estoy produciendo para el público, ¿verdad? Como nos contaba ya Álvaro, ¿verdad? Ellos lo que están haciendo en Chile lo están sacando al exterior. O yo puedo aquí en Guatemala buscar qué tecnologías están disponibles para ser transferidas. Entonces, en Patent Scope yo puse buscar
cuál está disponible para licencias y me aparecen estos resultados. Entonces ya es cuestión de que yo entre, los busque y vea si hay algo que a mí me interesa pedir que me den una licencia para este territorio. Aquí también les puse el diagrama del PCT. ¿Verdad? Nosotros, Guatemala es miembro del PCT y nosotros al ingresar una solicitud de patente podemos ingresar a este sistema de presentación internacional. No es patente mundial ni es concesión mundial, sino que es una presentación de la solicitud de patente en todo el mundo. Y nosotros podemos ofrecer que nuestra tecnología está disponible para ser licenciada si marcamos esa casillita a la hora de llenar el PCT. Entonces nosotros podemos acceder a otros mercados, podemos dar licencias, por ejemplo, solo Estados Unidos, o podemos dar licencias solo en la región de Europa o el territorio que yo quiera. ¿Verdad? O sea, puedo dar licencias exclusivas en esos. O sea, podemos hacerlo desde Guatemala. Y como les digo, también puedo buscar en Guatemala qué tecnologías están disponibles para ser transferidas a Guatemala. Así como está Patent Scope, también está esta otra página de la USPTO, que es una página para transferir tecnología. Hice la búsqueda y aquí me salieron, no sé cuántas, pero hay, si ustedes se dan cuenta, así, 219 resultados. Y aquí dice que las licencias, las opciones de licencias están disponibles. Igual es de entrar y ver si hay alguna licencia que a mí me interese, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de transferir. Ahora, platiquemos un poquito del área de la salud, ¿verdad? Como esta pandemia que estamos viviendo, pues nosotros lo que más nos interesa es el tema de los medicamentos, el tratamiento y las nuevas vacunas en el área de salud. Ustedes han visto que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, ¿verdad? Ha dicho y ha promovido que se creen, pues que todas las innovaciones que se creen en el área de la salud, pues puedan llegar a todos los países, especialmente a los menos desarrollados. Y aquí, por ejemplo, Costa Rica, esta noticia de que Costa Rica solicitó una iniciativa de acceso mancomunado a la tecnología contra el coronavirus. Entonces ya existen estas iniciativas en donde diferentes organizaciones están buscando cómo los países menos desarrollados tenemos todos acceso a estos medicamentos. Aquí hay es un buscador donde pueden entrar y buscar, este es LEDS, ¿verdad? Donde pueden ustedes buscar qué tecnología o en qué se está trabajando específicamente en coronavirus. Y también está esta biblioteca de la Organización de Propiedad Intelectual de Corea, ¿verdad? Que proporciona la misma información. Y esto realmente es hacer innovación abierta, ¿verdad? O sea, aquí estas plataformas son para que cualquier persona que pueda proponer una solución pueda tener acceso a las investigaciones que se están haciendo y pueda proponer también soluciones. Este es también de la Organización Mundial de la Salud, que nos hizo esta mancomunidad, ¿verdad? Para poder obtener estas retribuciones. Entonces, por el lado de la Organización Mundial de la Salud, nos están pidiendo que todos los innovadores que tengan vacunas, que tengan medicamentos nuevos para tratar el coronavirus, ¿verdad? Que lo pongan a disposición del público, de manera de que ningún país se quede atrasado en el acceso a la salud, especialmente de esta pandemia, ¿verdad? Pero ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Decir simplemente, mire, regálenos todas sus patentes. Como les mencioné, es la retribución a esa investigación lo que tiene la protección de la patente. Entonces, aquí entra el comercio, ¿verdad? Por un lado está el inventor, ¿verdad? Que está siendo protegido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la OMPI. Por otro lado está la Organización Mundial de la Salud, que nos está pidiendo que esta innovación sea accesible a todo el público. Entonces, ¿quién balancea? ¿Quién hace ese balance? La Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y los ADPIC son los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. Igual aquí es poner en una balanza qué temas estamos tomando en cuenta. La innovación, investigación y desarrollo de medicamentos, ¿verdad? Que esto es la protección que nos da o que nos permite la protección de la propiedad intelectual, como patentes, datos de prueba, que los datos de prueba se conocen como los secretos empresariales. Y por otro lado, el acceso a los medicamentos. ¿Quién está pidiendo ese acceso? La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y muchos países, muchas personas, muchas organizaciones están pidiendo que ningún país se quede atrás con el acceso a esos medicamentos. Entonces, los ADPIC hacen ese balance, ¿verdad? Otra vez un balance entre el interés que tiene el inventor, ¿verdad? El que hizo la innovación, tiene derecho a obtener patentes, tiene derecho a guardar datos de prueba como secretos empresariales y el acceso a los medicamentos. Bueno, pues ¿cómo lo hace?
por medio de diferentes, a estas se les llaman las flexibilidades de los derechos de propiedad intelectual, licencias obligatorias o, por ejemplo, excepciones a los derechos de patente o exclusiones específicas de patentabilidad. Por ejemplo, en Guatemala no se protegen segundos usos farmacéuticos. Así que si ahorita un medicamento que nosotros ya tenemos 30 años de estar utilizando, nos dicen que también va a ser para el tratamiento del coronavirus, pues no podría tener una protección de patente porque ese sería un segundo uso farmacéutico. Y Guatemala no protege segundos usos, ¿verdad? Y las licencias obligatorias, ¿verdad? Que ese es el tema que quiero platicarles. Estas flexibilidades de los ADVIC ingresaron a nuestro país por medio fue en el 2006, el decreto 11-2006, que hizo modificaciones a la ley de propiedad intelectual y, por ejemplo, incluyó la cláusula Volar, ¿verdad? Que es la limitación al derecho a la patente. O sea, el dueño de la patente tiene ciertos derechos, pero también ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones es permitir el uso de la información contenida en la patente para continuar con las investigaciones, ¿verdad? Esos usos de investigación o también usos para enseñanza o para investigación. Y también se agregó en ese momento, en el 2006, ¿verdad? Y esto para cumplir con los ASBIC, los actos generados con el propósito de generar información para solicitar un registro sanitario en Guatemala, ¿verdad? Entonces eso es lo que conocemos como los datos de prueba. Y también en el artículo 134 se agregó el tema de las licencias obligatorias. En realidad va del 134 al 138. Entonces aquí dice que por razones de interés público y por una emergencia nacional, el gobierno tiene la capacidad de otorgar una licencia obligatoria al titular de una patente. Entonces, estas licencias obligatorias tampoco es que el gobierno va a decir ahorita ya no hay propiedad intelectual en Guatemala, para nada. ¿Verdad? Solamente en caso de una emergencia nacional, ¿verdad? Como estamos ahorita, tiene que haber las condiciones, ¿verdad? ¿Por qué se está dando la motivación para dar esta licencia? Y por el tiempo, por ejemplo, que dure la emergencia. Y también nos pide la licencia que se dé una remuneración al titular de la patente, o sea, no se le va a negar completamente, pero la condición realmente es lograr abastecer el mercado interno. Entonces, si hay un medicamento que, pues, o por ejemplo la vacuna, que es así, no la teníamos de antes, los medicamentos algunos, ¿verdad? Entonces, yo no la tengo que comprar al precio de un producto innovador, sino que yo podría darle una licencia a alguna empresa en Guatemala para que la fabrique. Y si en Guatemala no existe esa capacidad de producir el medicamento que se requiere para la región, pues el párrafo 6 de los ADVIC nos da esa otra flexibilidad. Eso permite importar productos de otros países que sí tienen la capacidad de producción. Entonces, las licencias obligatorias son como esa flexibilidad, ¿verdad? De los derechos de la propiedad intelectual, pero que tienen que ver con el acceso a la salud, ¿verdad? Que en este momento es tan importante. En este buscador, ¿verdad? Que la OMPI sacó una página para estar rastreando todos los cambios que se han hecho en propiedad intelectual en esta emergencia. Tenemos la noticia de que Israel ha sido el primer país que ha hecho uso de esta flexibilidad para la emergencia del COVID, porque ya otros países han hecho uso de estas flexibilidades, por ejemplo, para el tratamiento del VIH, y eso lo hizo Brasil, y también en su momento Nelson Mandela autorizó importaciones paralelas de ciertos productos para tratar el SIDA. ¿Verdad? Entonces, actualmente el único país que ha hecho uso de este sistema para abastecer su mercado fue Israel. ¿Verdad? En marzo otorgó una licencia para importar Caletra, que es uno de los principales medicamentos que se está utilizando ahorita para el coronavirus, que es lopinavir, ritonavir. ¿Verdad? Entonces, él hizo esto porque no tenía la capacidad de producirlo dentro de Israel. Entonces, autorizó una importación, ¿verdad? De un país que no tenía patente de protección para este medicamento. Bueno, ¿y qué medicamentos hay actualmente disponibles o que se estén desarrollando? Miren, en el tema de medicamentos es muchísimo que hablar. Y, por ejemplo, pues aquí les hice un diagrama. La protección de la patente dura 20 años. ¿Pero desde cuándo? Desde que se solicita la patente. Pero desde ese momento tiene la protección de 20 años.
Pero el medicamento no va a estar disponible en el año 0, ¿verdad? En el año 0 yo hago la solicitud. Y ahí lo que yo tengo que demostrar, se recuerdan que ya hemos platicado, que sea nuevo, que tenga nivel inventivo y que tenga aplicación industrial. Pero cuando eso sale, ¿verdad? Esta patente, la primera solicitud sale, de aquí nos había hablado el ingeniero que de 3,000 ideas salía una nueva, una que tenía éxito. Bueno, aquí hablamos de 5,000 moléculas químicas. Uno o dos, si mucho, uno va a llegar a las pruebas clínicas. Entonces estamos hablando de un rango de 1 en 5,000. Entonces primero se protege la estructura química y luego pasamos unos 6 a 8 años en investigación, ¿verdad? Incluyen las pruebas toxicológicas en animales, se incluyen las pruebas de desarrollo de la forma farmacéutica, se incluye las fases de estudios clínicos, que son la fase 1, 2 y 3, ¿verdad? Que eso ya son en humanos, que nosotros hemos escuchado actualmente que ya se están haciendo estas fases en humanos. Y esto, así acelerado, se tarda unos 6 años con cualquier medicamento, ¿verdad? Ahorita hemos visto cómo el interés por encontrar un nuevo medicamento ha hecho que ya algunos ya vayan por la fase 2. Pero recuerden, no son moléculas nuevas, sino que estamos usando medicamentos que ya usábamos para otras enfermedades y se están probando para el coronavirus. El que sí va a ser completamente nuevo va a ser la vacuna, ¿verdad? O quizás si se está empezando a desarrollar una molécula nueva, de esa todavía no tenemos conocimiento. Entonces, cuando cuando se hacen las fases 1, 2 y 3, que es en humanos, la fase 1 se prueba en un grupo pequeño de personas sanas para ver la farmacocinética. La fase 2 se prueba en un grupo pequeño de pacientes para ver si es efectivo. Y la fase 3 es un grupo grande de pacientes para ver que sea efectivo, pero en poblaciones, ¿verdad? Entonces, esas 3 fases, todos los resultados de esas 3 fases se ponen en un conjunto que se llaman los datos de seguridad y eficacia. Y eso es lo que se protege como datos de prueba. Recuerdan que habíamos platicado los datos de prueba. Esa protección es una protección de derechos de autor que tiene, perdón, de secreto empresarial con una protección de 5 años. Y esta protección la otorga el Ministerio de Salud. Entonces, para que un medicamento, ya después que se presenta toda esta información de los resultados de las fases clínicas, se presenta ante la autoridad regulatoria de salud, que en este caso sería el Ministerio de Salud, en otros países es la FDA, la EMEA o la japonesa, pero son las principales, y esta autoriza que este medicamento ya salga al mercado. Para eso ya lleva 8 años de protección de patente. O sea que lo que le queda de protección efectiva son 12 años, ¿verdad? Entonces los medicamentos no salen al mercado al día siguiente, sino que llevan un proceso bastante grande. Y por eso es que normalmente pues el costo de un medicamento innovador es bastante alto porque tiene que recuperar todos los años invertidos que se invirtieron en la investigación. Aquí les presento algunos de los medicamentos que se están utilizando y esta es una página que me permite buscar a mí qué medicamentos están protegidos y si existen o no patentes para ese medicamento y si tienen licencias. Entonces, este es MedSpal, ¿verdad? Que es esta base de datos que me permite buscar eso. Yo les hice la búsqueda y únicamente puse en país Guatemala y medicamentos que sean candidatos para el coronavirus, ¿verdad? Y me encontré que hay 9 medicamentos que se están buscando. Dentro de los que más hemos escuchado actualmente, recientemente en temas de coronavirus, el Remdesivir, y que es esta estructura química que tienen acá, ¿verdad? A los químicos nos gusta ver las moléculas. Y este medicamento en Guatemala no tiene protección de patente, ¿verdad? O sea que no vamos a pedir una licencia obligatoria para un medicamento que no tiene protección por patente en Guatemala. Sin embargo, tiene patentes en 70 países, pero la empresa que lo produce, que es Gilead, ¿verdad? Ella ya dio una licencia voluntaria, ¿verdad? O sea, él como dueño de la patente dijo, voy a otorgar una licencia voluntaria, ¿verdad? Y es un acuerdo bilateral y se lo dio a estos que ustedes ven acá, que son los licenciatarios, AbbVie, Boicon, Cipla, para producir genéricos de este medicamento en países como la India, ¿verdad? Que producen cantidades enormes. Y esta licencia es para, aquí dice, estos países y 116 más.
No les abrí la lista, pero en estos 116 está Guatemala. O sea que este medicamento que se está probando ahorita en las fases clínicas, si resulta ser un medicamento prometedor para el tratamiento del coronavirus, pues en Guatemala no tiene protección y de hecho ya hay distribuidores de este medicamento como genérico. También está el lopinavir y ritonavir. Estos son muy importantes y han tenido mucho uso para el tratamiento del VIH, ¿verdad? A nivel mundial. Y este fue el que les comenté, la marca Caletra, que Israel ya dio la licencia obligatoria. En Guatemala, la patente como tal de las moléculas químicas ya venció, porque estas patentes son del año 97 y del 94. Como recuerdan que son 20 años, entonces, de hecho, antes de ingresar, o sea, del año 2000 para acá, serían las patentes que están vigentes. Pero del año 2000 para abajo, en Guatemala no se protegían las moléculas, solo los procesos de fabricación. Entonces, de todos modos, las moléculas como tal nunca tuvieron protección. Sin embargo, sí hay una patente vigente de lopinavir, ritonavir, que es la patente 5461 de Guatemala, y tiene fecha de vencimiento en el 2006, ¿verdad? 2026, perdón, porque se presentó en el 2006. Esta es la patente internacional, ¿verdad? La solicitud internacional que entró por vía PCT, pero es para una formulación oral que incluye los dos medicamentos juntos, ¿verdad? Eso sí está protegido en Guatemala. Pero las moléculas como tal, por separado, no lo están, ¿verdad? Y tampoco el jarabe. Solamente la protección es para la forma farmacéutica sólida que tiene una composición especial. También está el tocilizumab. Este medicamento, que es muy complejo, ahí les puse la estructura química, pues en Guatemala tampoco tiene protección. Aquí les puse cuál era la protección de la molécula y como ven es del año 92, o sea que igual la molécula química como tal no tiene protección, pero en esta base de datos me parece que tampoco está protegido con molécula de patente. Entonces, estos son los medicamentos, pero que ya existían, ¿verdad? Con anterioridad al coronavirus, que se están ensayando para utilizarse en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Muy bien, entonces me fui muy rápido. No sé si tienen alguna pregunta. No sé cuánto tiempo me tardé. Muchas gracias. Gracias, Valesca. Estamos en muy buen tiempo. Vamos cumpliendo con el tiempo como que fuera relojito suizo. Perfecto. Hay muchos buenos comentarios. Nosotros también estamos en Facebook Live. Hay algunas preguntas que me voy a permitir irtelas haciendo. Hay un saludo de Connie González desde México. Gran explicación, excelente explicación y material muy entendible. Tenemos aquí un saludo desde República Dominicana, donde dice: agradecemos la invitación, muy interesante. ¿Qué área podríamos estimular como academia? Y me la permito hacértela a ti porque eres parte de la academia, para generar innovación en empresas MIPYMES donde se trabaja por producir día a día en miras a ser sostenible. Bueno, en realidad todas las áreas, como les dije, la propiedad intelectual no es un área específica o a veces creemos que solamente para los científicos que están trabajando postdoctorados. En realidad puede ser una idea, ¿verdad? Cualquier persona puede tener una idea que solucione un problema, ¿verdad? Entonces, todas esas ideas que puedan tener, lo que pasa es que no todas se van a proteger igual. Puede ser que sea un modelo de utilidad. Pero lo que tenemos que pensar es, ¿qué problemas tenemos actualmente y cómo resuelvo esos problemas? ¿Verdad? Y si de la forma en que yo resuelvo esos problemas es una forma que nadie antes se le había ocurrido, entonces yo puedo tener una protección por haber sido la primera persona en protegerlo. En realidad creo que como academia tenemos que empujar no solamente el área científica pura, ciencia pura como tal, sino que es muy importante, ¿verdad? No digo que no, pero que es muy, muy importante porque la ciencia pura sale en todas las demás, la demás tecnología, pero también tenemos que ir reforzando, por ejemplo, el tema de los diseños empresariales, el tema de las marcas, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿verdad? Y las MIPYMES especialmente, marca, sí, protección de marca y también puede ser protecciones de denominaciones geográficas de origen. En Guatemala solo tenemos 3 denominaciones geográficas de origen, ¿verdad? Que es, por ejemplo, rones de Guatemala, café de Antigua y café de Acatenango.
Entonces hay muchos otros productos que se podrían proteger por denominación de origen. Entonces para las MIPYMES principalmente, protección de marcas, signos distintivos, denominaciones de origen, y depende del producto, porque si es un producto artesanal que tiene una receta, por ejemplo, de hace 1000 años, ¿verdad? Que era la receta de la abuelita, pues esa receta tal vez vale más la pena protegerla como secreto empresarial que protegerla como una patente, porque recuérdense que la patente vence a los 20 años. Y algo que no les mencioné es que para que me den la patente yo tengo que divulgar toda la información que se requiere para poder reproducirla. En cambio, una receta de un producto, pues tal vez no me interesa que todo mundo sepa hacerlo porque ya no me lo van a comprar a mí. Entonces eso lo podría guardar como un secreto empresarial. Muy bien. ¿Otra pregunta? Gracias, Valesca. Aquí nos mencionan, en Guatemala hay ejemplos de genéricos usados bajo la licencia libre. Los genéricos que existen en Guatemala son de moléculas que ya vencieron su protección de patente o la protección que da el Ministerio de Salud por datos de prueba. ¿Verdad? Licencias obligatorias no hemos ejecutado ninguna. Y recuerde que las licencias obligatorias no es en cualquier situación. Se tiene que demostrar que hay una emergencia nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil y en África, ¿verdad? El VIH llegó a ser una epidemia de salud, entonces que ponía en riesgo el sistema de salud. Por eso fue que decretaron licencias obligatorias ahí, ¿verdad? Pero no es para todos los medicamentos. Tendría que demostrarse por alguna razón, ¿verdad? Que es considerado como una situación de emergencia o que es para el bienestar ya sea temas ecológicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pero no hay ninguna licencia obligatoria autorizada en Guatemala. Sí tenemos en nuestra ley y nos permite hacerlo si en algún momento, por ejemplo, llegara la vacuna al coronavirus que estuviera protegido como patente, ¿verdad? Que solicitaran aquí en patente y que para que todos tuviéramos acceso a esa vacuna, necesitaríamos pagar por esa patente, ¿verdad? Ahí sí se podría hacer este mecanismo, ¿verdad? Y como les digo, no todos los países lo tienen, pero Guatemala tiene la legislación lista para poder hacerlo. Gracias, Valesca. Aquí hay un saludo desde la Universidad de San Carlos de Guatemala y hay otras preguntas. Te voy a hacer 3 preguntas, si te parece, juntas, o ¿Sí? quieres que te las vaya haciendo poquito a poco, porque ya Mejor vamos poquito a poco porque si no se me va a olvidar. La primera es, ¿la denominación de origen debe ser promovida por los países? Puede ser también a partir de una empresa, de una asociación. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el café, la asociación que está detrás de esto es Anacafé, ¿verdad? Porque de hecho se tiene que hacer un reglamento de qué lote de café se le va a otorgar la denominación. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, se protege el área, la región, y tiene que cumplir con ciertas características de calidad. Por eso las denominaciones de origen tienen un valor en el mercado muy alto, porque yo sé que si yo compro tequila, por ejemplo, viene de Tequila, Jalisco, México, y que solamente en esa región se produce tequila. Rones de Guatemala también es muy conocido a nivel mundial y también tiene la denominación de origen. Entonces, cuando tenemos un producto que sus atributos, sus características sean por el lugar en donde se produce, se puede promover a nivel de una organización, ¿verdad? Como Anacafé o como cualquier otra organización que esté buscando que en esa región, porque lo bueno es que no se beneficia una empresa, sino que se beneficia toda la región, ¿verdad? Que en esa región, si alcanza los niveles de calidad, entonces pueda tener la denominación de origen y eso va a hacer que en el mercado mundial sea reconocido únicamente ese origen. Sí, yo creo que ya se respondieron algunas de las siguientes, porque puede un particular, una empresa, una institución investigar, iniciar trámites de origen y los costos. Los costos. Bueno, miren, las marcas, les voy a hablar de gastos en el registro de la propiedad intelectual. La marca más o menos en gastos son un aproximado 1.300 a 1.500 si ustedes hacen el trámite solos. Yo les recomiendo, si conocen la ley, si saben el proceso, pueden hacerlo solos, solo con el auxilio de un abogado y si tienen tiempo.
Si no tienen tiempo, si no conocen la ley, si no saben cuál es el proceso, por favor, busquen a un abogado que les haga el trámite, ¿verdad? Y estos más o menos les van a cobrar 4,000 a 5,000 quetzales para proteger la marca. A veces me dicen, es que eso es mucho dinero. Créanme, va a ser peor que ustedes estén usando una marca por 10 años y que después venga alguien y les diga, le vendo su marca, no le va a cobrar 5,000. O que ustedes quieran dar una franquicia y se den cuenta de que la marca no les pertenece. He oído casos de personas que han tenido que tirar, destruir todo su material de empaque y volver a empezar de cero por no tener protegida la marca. Los modelos de utilidad y los diseños industriales tienen un costo aproximado de 4,050 quetzales, si no estoy mal. Estos costos ustedes los pueden buscar en la página del Registro de Propiedad Intelectual. Igual, si conocen el trámite, pues háganlo solos, y si no, pues busquen un abogado que los pueda asesorar. Las patentes de invención sí tienen un costo más alto, como de 8,000 quetzales, ¿verdad? Pero hay una ventaja, que si ustedes son personas, inventores individuales, pueden solicitar una reducción de tasas y pero solo tasas, no gastos como el título u otras cosas. Por ejemplo, la tasa de presentación de una patente es de 2,500 quetzales. Si ustedes solicitan la reducción de tasa, solo pagan 250, pero eso solo aplica si son personas particulares, si son personas individuales y que digan que no tienen recursos para pagar las tasas completas. Pero a la hora de que quieran hacer transferencia de tecnología, ¿se recuerdan la transferencia? Licencias, tienen que abonar las tasas que no completaron. Así que, pues, hay que pensarlo 2 veces. Y el otro, para entrar vía PCT, pues también tenemos una reducción de tasas increíble, solo pagamos el 10%. Si la tasa de presentación son 2,500 euros, si es solo por ser de Guatemala, que ya saben que somos un país subdesarrollado, pagamos una tasa del solo el 10%, o sea, 250 euros. ¿Verdad? Pero tenemos acceso a todos esos países con la opción de ofrecer mis productos a licencia a otros países. Bueno, Valesca, yo creo que ya estamos en tiempo. Pues hay agradecimientos, hay saludos desde Cusaco. Yo quisiera agradecerte tu interesante y muy digerible presentación. Yo creo que fue muy clara. Así que un reconocimiento y un agradecimiento a la licenciada Valesca Argueta y a Galileo. Y también me permito agradecer en nombre de la CENACIT, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala y de las comisiones técnicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINCIT, su amable participación en esta conferencia. Y les recordamos llenar la encuesta que se les solicitará al salir del evento, ya que será el documento de validación para poder emitir constancias de participación. Así que solo nos resta desearles muy feliz noche y muchos saludos a los que se conectaron desde diferentes países de Latinoamérica, desde ahí hay otro saludo desde Jutiapa, desde diferentes lugares en el territorio nacional. Así que muchas gracias y los esperamos en las siguientes series de conferencias. Ahí está conectado ya Álvaro para decir feliz noche, así que yo los dejo. Tenemos 2 minutillos si quieren despedirse. Valesca, si quieres vas tú primero. Muy bien, muchas gracias. Solo agradecer a todos su participación y cualquier consulta que tengan, pues yo dirijo el CATI de Universidad Galileo, que es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Me pueden escribir wargueta@galileo.edu para que podamos resolver alguna duda que tengan en específico. Muchas gracias a todos. Gracias. Álvaro, por favor, muy cortito. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de participar. Esto es una pasión para quienes estamos, así que encantado de compartir nuestra experiencia con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, sí, yo creo que esto lo deja uno picado, ¿verdad? Para seguir adelante, ¿verdad? Con más tiempo. Muy feliz noche y muchas gracias. Gracias.